En 1938, el matemático de Cambridge Alan Turing se doctoró en la Universidad de Princeton, donde convivió con genios presentes como John von Neumann y futuros como Claude Shannon, con quien trabajó. Su doctorado versaba sobre las líneas de un artículo que recientemente había publicado, la solución al problema de la decibilidad. Este problema no les dice nada a quienes hoy conocen la figura de Turing. Se le recuerda más por ser uno de los artífices en descifrar la máquina Enigma durante la Segunda Guerra Mundial. El mismo Eisenhower alabó la tarea del equipo del servicio secreto inglés, donde a Alan Turing se le encomendó una labor principal en la consecución de los éxitos de la victoria aliada. Pero pocos saben que las bases estaban en su trabajo de doctorado y en la máquina teórica que ideó para resolver el problema, la máquina de Turing. Una idea que subyace en el concepto de máquina de Turing es la de algoritmo, idea que hasta la llegada de él y su director de tesis, Alonzo Church, no estaba clara. En matemáticas, lógica, ciencias de la computación y disciplinas relacionadas, un algoritmo es un conjunto preescrito de instrucciones o reglas bien definidas, ordenadas y finitas que permiten realizar una actividad mediante pasos sucesivos que no generen dudas a quien deba realizar dicha actividad. Dados un estado inicial y una entrada, siguiendo los pasos sucesivos se llega a un estado final y se obtiene una solución. La idea de algoritmo no se entendía tan precisa y bien definida hasta los trabajos de Turing y Church. Y sin ella, el paso evolutivo generado hasta llegar a nuestro ordenador no se habría dado. Hoy todo el mundo debería saber que sin Turing, la génesis del ordenador, smartphone o Internet no habría discurrido igual. Sin lugar a dudas, podemos afirmar que Alan Turing bosquejó la era tecnológica que vivimos. Y recuerden, para llegar al ordenador o a este vídeo, se partió de la solución a un problema matemático conceptual. Alan Turing no se limitó a sentar las bases de la computación. Además, esbozó los inicios de lo que hoy llamamos inteligencia artificial. Pero eso es otra historia. ¿Qué es una computadora? Desde hace años las computadoras nos rodean. Están en las casas, en los bancos, en las oficinas, en las escuelas. Con las computadoras se realizan infinidad de trabajos, agilizan sistemas y minimizan los errores. Pero, ¿qué es una computadora? Una computadora es una máquina electrónica que por medio de programas es capaz de recibir, procesar y almacenar información y datos de distinto tipo. Por ejemplo, imágenes, textos, sonidos, videos y mucho más. Al ser muy veloces, se los utiliza para procesar datos y resolver problemas que de otra manera llevaría mucho más tiempo resolver. Existen diferentes tipos de computadoras. Computadora de escritorio. Como su nombre lo indica, tiene una dimensión y una forma acordes al tamaño de un escritorio. Usarlas allí es lo más cómodo. Notebook. Es más pequeña y versátil. Ideal para llevarla y usarla donde quieras. Puede tener menos potencia que una computadora de escritorio. También es conocida como laptop. Netbooks y tablets. Son más modernas. Tienen menor costo que las anteriores y están pensadas y diseñadas para el trabajo en línea. Por su pequeño tamaño, en general ofrecen menos recursos. Teléfono inteligente o smartphone. Es realmente una computadora en tu bolsillo. Pensado como un asistente móvil y capaz de conectarse al ciberespacio desde cualquier lugar y en cualquier momento. Le podés instalar complementos de todo tipo, como aplicaciones para realizar experimentos científicos, blocs de notas, juegos o servicios de mensajería instantánea. Estación de trabajo. Es una computadora con mayor memoria y procesador y está pensada para el uso de software profesional. Servidor. Es una computadora central dentro de un sistema en red que presta servicios a usuarios directamente o a otras computadoras. Mainframe. Es una computadora súper potente de gran tamaño. Es capaz de procesar muchísima información y está diseñada para que miles de usuarios se conecten a la vez. Supercomputadora. Su principal característica es que tiene gran cantidad de recursos. Está pensada para investigaciones científicas. Microcomputadora. Es un ordenador de placa simple, de bajo costo y desarrollado para la enseñanza en ciencias de la computación. Un ejemplo es la Raspberry Pi.
computadora vestible. Es muy pequeña, camuflada en la vestimenta y cumple la función de mejorar o extender las funciones de la indumentaria. Un ejemplo son los relojes inteligentes capaces de informarte sobre mensajes digitales, llevar la cuenta de ejercicios físicos y, por supuesto, dar la hora. Todas las computadoras tienen dos componentes fundamentales, el hardware y el software. El hardware es lo que se conoce como parte dura, lo que se puede ver y tocar. Son los recursos físicos que el usuario utiliza para comunicarse y llevar adelante una tarea. Cuanto más poderoso sea el hardware, más eficiente es el trabajo del software. ¿Qué es el software? El software es el grupo de programas guardados en la computadora, incluyendo el sistema operativo. Los software se utilizan para realizar tareas como escribir un texto, editar un video, retocar una foto o hacer cálculos en una planilla, pero pueden trabajar gracias a los recursos del hardware. ¿Cuáles son las principales partes físicas de una computadora? La placa madre es la parte más importante. En esta placa se conectan los dispositivos. El monitor es el que permite visualizar la información o los datos. El microprocesador o procesador es un circuito muy importante capaz de ejecutar las instrucciones de los software, ya sean aplicaciones o el sistema operativo. La fuente de alimentación es la que convierte la energía eléctrica para que los componentes puedan funcionar. La memoria RAM es donde el procesador guarda las instrucciones que va a utilizar y los datos de todos los programas. El disco duro o disco sólido es el que permite almacenar la información de manera permanente, a diferencia de la memoria RAM que lo hace de forma temporal. Los discos duros son resistentes a los daños y el tiempo de acceso es mucho más rápido. A través de estos elementos, las computadoras reciben y envían información. Por medio de dispositivos de entrada como el teclado, el micrófono, el escáner, la cámara web o el mouse, la reciben en forma digital y la envían también en forma digital o de forma analógica a dispositivos de salida, como por ejemplo una impresora, parlantes o proyectores. En algunas computadoras como las notebooks, estos dispositivos se encuentran integrados. En otros casos, se conectan por medio de puertos. Hay puertos de audio, puertos de video, USB, puertos seriales o puertos paralelos. Saber qué es una computadora te va a ayudar a usarla mejor y a conocer cómo hace todo lo que hace. ¿Recuerdas la primera vez que te diste cuenta de que tu computadora era más que solo un monitor y un teclado? ¿Y que entre el clic del ratón y lo que veías en video había algo que captaba tu intención, la entendía y la concretaba? ¿Qué es ese algo? ¿Son gremlins? Imaginemos que podemos encogernos hasta el tamaño de un electrón y autoinyectarnos en un clic de ratón. Si desmontaras tu ratón, verías que es una máquina muy simple. Tiene un par de botones y un sistema para detectar el movimiento y la distancia. Puede que tengas un ratón óptico que hace estas mediciones con luces y sensores, pero los viejos las hacían con una bola dura de goma y unas ruedas de plástico. Pero es el mismo concepto. Cuando haces clic en el botón del ratón, este envía un mensaje a la computadora con información sobre su posición. Al recibir el clic del ratón, el subsistema básico de entrada-salida lo procesa. Este subsistema funciona como los ojos, los oídos, la boca y las manos de la computadora. Básicamente, proporciona a la computadora una forma de interactuar con su entorno, pero también actúa como barrera para evitar que el CPU se abrume con distracciones. En este caso, el subsistema DES decide que el clic de tu ratón es bastante importante. Oye, CPU, aquí tengo un clic. El CPU o unidad central de procesamiento es el cerebro de la computadora. Así como el cerebro no ocupa todo el cuerpo, el CPU tampoco, pero igualmente dirige el espectáculo. El trabajo del CPU consiste en buscar instrucciones en la memoria y ejecutarlas. Así, mientras tú escribes y escribes, tal vez más rápido, como unas 60 palabras por minuto, el CPU está buscando y ejecutando miles de millones de instrucciones por segundo. Sí, miles de millones por segundo. Instrucciones para mover el ratón por la pantalla, para ejecutar ese reloj del escritorio, para reproducir la radio de Internet, gestionar los archivos que estás editando en el disco duro. El CPU de tu computadora es un as de la multitarea. Pero madre mía, en este momento está llegando un clic muy importante. Dejemos todo y atendamos eso.
Hay programas para todo lo que hace el CPU. Un programa especial para el ratón, otro para el reloj, otro para la radio de Internet y otro para las letras que envían desde el teclado. Cada programa fue, en principio, escrito por un humano en un lenguaje de programación legible, como Java, C++ o Python. Pero los programas humanos ocupan mucho espacio y contienen mucha información innecesaria, por eso se compilan, se reducen y se almacenan en bits de unos y ceros en la memoria. El CPU se da cuenta de que necesita instrucciones para atender este clic del ratón, así que busca la dirección del programa del ratón y le envía una petición al subsistema de memoria en busca de las instrucciones allí almacenadas. Cada instrucción del controlador del ratón se busca y se ejecuta debidamente, porque el CPU se entera de que se hizo un clic en el ratón cuando el cursor estaba sobre la imagen de un botón en la pantalla del monitor. El CPU le pregunta a la memoria por el programa del monitor para descubrir cuál es ese botón. Y ahora el CPU tiene que preguntarle a la memoria por el programa del botón, lo que significa que el CPU necesita que el programa del monitor le muestre otra vez el video asociado al botón y así sucesivamente. Digamos que hay muchos programas que intervienen mucho antes de que veas iluminarse el botón en la pantalla cuando haces clic en él. Así, la simple tarea de hacer clic con el ratón implica visitar todos los componentes críticos de la arquitectura de tu computadora, los periféricos, el sistema básico de entrada-salida, el CPU, los programas y la memoria. Y ni un solo gremlin. ¿Qué es el pensamiento computacional? El pensamiento es un proceso complejo. De hecho, existen distintos tipos de pensamiento, pero hay un tipo en particular que, aunque no te des cuenta, utilizás cada vez que tenés que resolver un problema. Seguramente lo escuchaste nombrar alguna vez. ¿Qué es el pensamiento computacional? El pensamiento computacional es un proceso que permite abordar un problema complejo, comprenderlo y desarrollar las soluciones más adecuadas. Existen 4 etapas en este proceso. La descomposición se trata de desarticular el problema complejo en unidades más chicas que resulten más fáciles de resolver. Reconocimiento de patrones. Consiste en buscar similitudes o series que se repiten dentro o fuera de la situación problemática. Abstracción. Es simplificar un problema complejo, dejando de lado los detalles poco relevantes para centrar la atención en los datos importantes y definir un plan acotado. Algoritmos. Es la definición de los pasos ordenados necesarios para la resolución del problema. El pensamiento computacional también permite ampliar habilidades de comunicación, aprender a trabajar con otros para lograr un objetivo común, lidiar con problemas complejos y situaciones diversas, poner en juego la creatividad, desarrollar el pensamiento crítico y el razonamiento lógico. Pero, ¿cómo se puede aplicar el pensamiento computacional a un problema concreto? Lo primero es analizar el problema o desafío a resolver. Por ejemplo, ¿cómo viajar de un punto a otro en tu ciudad? Para evaluar las posibles soluciones, tenés que tener en cuenta las variables más significativas: la distancia, el tiempo, el tráfico, el transporte y hasta el clima. Una vez que tengas todos estos datos, es momento de tomar decisiones. ¿Es mejor ir en colectivo, caminando o bici? ¿En qué momento del día es mejor? ¿Por cuál ruta? Es importante tener en cuenta que nunca habrá una única solución y que si cambian las variables, tendrás que plantear de nuevo el algoritmo. El pensamiento computacional sirve para muchas cosas, desde planificar un viaje a organizar un evento.